Bueno, una vez que hemos establecido la definición de distribución de probabilidad, vimos cómo vamos a trabajar con las distribuciones de probabilidad y definimos las funciones que representan las variables aleatorias, tanto para el caso discreto como el continuo. Lo que vamos a hacer ahora es dar un poco el cierre sobre esos conceptos con algunos comentarios que nos habían quedado por hacer. En primer lugar, cuando vimos la diferencia entre ambas representaciones, tanto de la función de distribución de probabilidad como la acumulada, específicamente cuando estamos trabajando con la probabilidad acumulada, tenemos que tener en cuenta que esta función, que la representamos con letra F mayúscula de la variable aleatoria, x, vamos a ponerle xu para representar un valor particular de esa variable aleatoria, es igual o es equivalente a calcular la probabilidad de que esa variable aleatoria sea menor o igual a ese valor puntual xu. Y acá también mencionamos que es muy importante esta característica en el caso de la variable discreta. Supónganse que este valor que está acá le corresponda a x sub u, que sería algo similar en el caso de la continua, ¿no es cierto? Entonces tendríamos dos formas de calcular dependiendo si estamos trabajando con variables discretas o continuas. Entonces para el caso discreto sabemos que esto va a ser la sumatoria de todas las probabilidades que tenemos antes del valor que estamos solicitando xu, o sea que vamos a tener p sub 1, p sub 2, acá podríamos tener varios más el último valor va a ser el valor de la probabilidad para el valor puntual x sub u. O sea, fíjense que acá es importante la consideración del menor o igual porque estaríamos incluyendo la probabilidad en el punto x sub u. Mientras que para el caso continuo tendríamos la integral desde menos infinito al valor puntual, otra vez, x sub u de la función de densidad correspondiente, ¿no es cierto? Acá esto no hay mayores problemas. Y vimos que en este caso incluir o no incluir el punto, exactamente ese valor puntual no tiene sentido, o en realidad es igual a cero porque no nos va a modificar en nada el cálculo de la integral, dado que no estamos trabajando con densidad de probabilidad y no probabilidades puntuales. Dicho eso, también, así como tenemos la relación de integrales con la función acumulada, podemos tener algo parecido con la función de densidad, es decir, la función de densidad en el caso continuo lo podemos calcular también como la derivada de nuestra función acumulada con respecto a x. O sea que podemos ir y venir de la función de densidad a la acumulada integrando o derivando esa función. Esto es interesante porque de acá podemos sacar varias relaciones entre esas funciones para, por ejemplo, resolver algún problema en particular. Otras cuestiones que quedaron por comentarlas es básicamente, cosas que son bastante directas si uno observa el comportamiento de las variables en todos los casos. En primer lugar, es que en general, y estos dos están relacionados, si nos paramos sobre un valor de la variable aleatoria y nos movemos hacia la izquierda de la función de la probabilidad acumulada, esta función tenderá a 0, mientras que si nos movemos hacia la derecha va a tender a 1. Esto es obvio en cualquiera de las dos funciones que nosotros estudiemos, tanto para discretas como continua. Vemos que esto siempre se va a cumplir, es decir, la función acumulada va a ser siempre mayor o igual que 0, también tiene relación con la anterior, para cualquier valor de x, y va a ser creciente con x. Va a ser continua a la derecha de x. ¿Por qué a la derecha? Porque si nos paramos sobre un punto cualquiera, podemos llegar a plantear la continuidad de esta función hacia la derecha, pero no hacia la izquierda. Y lo mismo puede pasar con la variable continua, más allá de que acá está planteada como una variable continua en todo el rango de variación de la variable, podemos tener algo así, donde tenemos una función que es continua, pero por tramos. Entonces tendríamos algo como una función f sub 1 de x acá y una función de densidad f sub 2 de x acá. También lo mismo, tendríamos una continuidad hacia la derecha si nos paramos en este punto. Entonces esto es válido para cualquiera de las dos variables, en su versión discreta o en la versión continua. Y por último, también esto es relacionado con todo lo anterior que venimos comentando. Si queremos calcular, por ejemplo, esta probabilidad
de no incluir el límite inferior y sí incluir el límite superior, esto se calcula de la siguiente manera, o sea, trabajando el valor de la probabilidad acumulada hasta el límite superior y restándole la probabilidad acumulada hasta el límite inferior. Esto no representa ninguna dificultad desde el punto de vista de las variables continuas, pero por ejemplo para un caso discreto cualquiera, supongamos que tengamos una distribución con puntos de x1, acá tenemos un punto A, x2, B y un punto de x3, por ejemplo. Y entonces asociado a x1 tenemos una probabilidad p sub 1, asociado a A una probabilidad p sub A, asociado a x2 una probabilidad p sub 2, asociado a B una probabilidad p sub B y para x3 una probabilidad p sub 3. Sí, entonces, si hacemos esta cuenta, vamos a tener para la acumulada en el punto A la probabilidad de p sub 1 más la probabilidad misma en A. Mientras que la acumulada hasta el punto B sería la suma de todas las probabilidades correspondientes a los valores de x inferiores a B, inferiores o iguales a B. Entonces tendríamos p sub 1, p sub A de nuevo, más p sub 2, más p sub B. Y fíjense que si hacemos después la cuenta de la acumulada en B menos la acumulada en A, tenemos valores que se van a descartar, se van a anular y finalmente vamos a tener p sub 2 más p sub B. Que nuevamente esto es la probabilidad de que mi variable aleatoria se encuentre entre A, pero no incluyéndolo a A, y sea menor o igual que B. Esto está claramente indicado acá y se puede ver también gráficamente en nuestra distribución. Ahora veremos una serie de parámetros que permiten describir de manera compacta una distribución de probabilidad de la misma forma en que vimos que existían una serie de medidas o estadísticas que nos facilitaban la descripción de los elementos de la muestra. Y por estos parámetros me refiero a la esperanza matemática, a lo que se conoce como esperanza matemática o valor esperado, y a lo que se conoce como varianza. Vamos a ver que la esperanza matemática está vinculada con una posición central de la distribución, mientras que la varianza está vinculada con la dispersión de esa distribución de probabilidad. En ambos casos vamos a ver que tenemos una versión para variables aleatorias discretas y otras para continuas. Comenzamos con la esperanza matemática. La fórmula para calcular para el caso discreto, vamos a tener que nuevamente utilizar la sumatoria sobre todo el rango de variación de la variable, pero esta vez las probabilidades van a estar multiplicando a los valores de la variable. Es decir, que esto es similar a lo que nosotros vimos como condición de cierre para el caso discreto, que directamente hacíamos la sumatoria de las probabilidades. Bueno, acá tenemos, además de las probabilidades, multiplicada el valor de la variable. Mientras que para el caso continuo pasa algo similar, pero tenemos en lugar de la sumatoria otra vez la integral. Nuevamente tenemos menos infinito a infinito f de x diferencial de x igual a 1 y esta es la condición de cierre para el caso continuo. Ahora le agregamos a esa condición o a esa fórmula el producto por la variable aleatoria y nos queda armada entonces la esperanza matemática para el caso continuo. Les decía que esta esperanza matemática está relacionada con el valor central y eso lo podemos ver de manera rápida si recordamos nuestra definición de probabilidad para la relación frecuencial. En ese caso teníamos las frecuencias sobre la cantidad de observaciones y vimos que esto se aproximaba al verdadero valor de la probabilidad a medida que n tendía a infinito. Bueno, si nos valemos de esta relación y la reemplazamos en nuestra ecuación de valor esperado, fíjense que vamos a ver que esto es aproximadamente igual a hacer la sumatoria de 1 a n de las x sub i y reemplazamos la probabilidad por esa relación frecuencial. De acá podemos sacar la n del operador sumatoria y nos queda finalmente la variable aleatoria multiplicada por la frecuencia. Y fíjense que esto no es otra cosa que
nosotros habíamos visto anteriormente como media aritmética. En este caso particular es de la versión ponderada de esa media, pero es la media aritmética. Entonces, por eso es que decimos que este valor esperado o esperanza matemática tiene una relación directa con la medida de posición central de la distribución de probabilidad. Específicamente en el caso de hablar de poblaciones, siempre hacíamos esa salvedad, decíamos que cuando estamos trabajando con una muestra es un subconjunto de esa población, y en este caso la media aritmética debe ser la representación de los valores centrales, del valor central de esa muestra, mientras que para el caso de una población no podemos hablar de una estadística, sino que tenemos que hablar de un parámetro, y ese parámetro precisamente es la esperanza matemática, que también se suele indicar con la letra mu sub x, para indicar solamente el caso de la variable aleatoria x. Y esto es entonces igual a la esperanza matemática. Y si en el caso de estar haciendo un censo, por ejemplo, mu de x precisamente tiene la misma ecuación que la media aritmética, con la salvedad de que estamos trabajando sobre todos los elementos de nuestra población, o sea que esto en realidad vamos a hacerlo sobre cada uno de los individuos y no sobre una muestra. Entonces esto vendría a ser otra ecuación o otra forma de representar la esperanza matemática ya más relacionada con la media poblacional. Vamos a hacer también una observación con respecto a el caso continuo. Supóngase que tengamos una especie de lámina, para dar un ejemplo físico de esto, una especie de lámina que está dado por una forma así media rara. Esto va de 0 a un valor b, y nosotros sabemos de física que si queremos calcular la masa de esta chapa, de esta lámina, que está dado por el contorno dado definido por f de x y la base por las abscisas, la masa de esto sabemos que es igual a la integral, entre los extremos 0 y b, de la función f de x multiplicada por la densidad. Vamos a suponer que la densidad es constante para que esto no se complique, diferencial de x, y esto sabemos que podemos sacar la densidad fuera de la integral y nos queda la integral entre 0 y b de f de x, diferencial de x. Esto no es otra cosa que el área, ¿no es cierto? El área de esta figura, de esta lámina que habíamos dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Fíjense que así como tenemos calculada la masa, también vimos que si multiplicamos la masa por la distancia a las ordenadas, supóngase que acá tenemos, este es nuestro centro de gravedad de esta lámina, y la distancia a las ordenadas va a estar dada por una distancia que vamos a llamar xg. Si hacemos este producto, lo que estamos haciendo en realidad es, tomar toda la densidad que suponemos que es constante, multiplicada por la distancia que dijimos que era entre 0 y b de las x minúscula por f de x diferencial de x. Y esta ecuación ya la hemos visto anteriormente en física, por ejemplo. De acá podemos reemplazar, hallar el valor central xg, y nos va a quedar, haciendo un poco de álgebra, directamente igual a la integral entre 0 y b de x f de x diferencial de x. Entonces fíjense que, y esto también lo habíamos visto ya cuando hablábamos de la media aritmética, lo que nos está representando este valor de esperanza matemática, en el caso de variables continuas, es precisamente el centro de gravedad de la distribución, o bien el brazo de palanca con respecto al eje de ordenadas. Para la varianza vamos a tener también, como lo habíamos mencionado anteriormente, dos versiones de la fórmula de la varianza, una para el caso de las discretas y otra para el caso de las continuas. Fíjense que si nosotros hacemos un poco de desarrollo de esta fórmula, sumatoria de 1 a n, desarrollamos el binomio, nos va a quedar xy cuadrado menos 2 veces xy por la esperanza, más la esperanza al cuadrado
multiplicado por P sub b. Nuevamente desarrollamos un poco más. Sumatoria. Ahora tenemos xy cuadrado por P sub b. O sea, voy a ir pasando P sub b a término y también voy a aplicar la sumatoria a cada uno de esos términos. O sea, el primer término va a ser x cuadrado P sub b menos 2 veces, y acá puedo también multiplicar la esperanza matemática, la sumatoria de x sub b, P sub b. Fíjense que lo que hicimos acá es aplicar primero el producto de P sub b por este término y después aplicar la sumatoria sobre este término. Como 2 y la esperanza matemática son constantes para la operador sumatoria, lo podemos sacar y nos queda entonces finalmente esta expresión más, nuevamente acá podemos hacer algo parecido, tenemos la esperanza matemática al cuadrado por la sumatoria de las P sub b. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? En particular, fíjense que esto no es otra cosa que la esperanza matemática, de acuerdo a lo que definimos anteriormente, y esto no es otra cosa que la condición de cierre, o sea que esto es igual a 1. Finalmente entonces nos va a quedar la sumatoria de las xy cuadrado por P sub b menos 2 veces la esperanza que se está multiplicando a sí misma, o sea que esto es 2 veces la esperanza matemática al cuadrado más la esperanza matemática nuevamente al cuadrado. Con lo cual, esto nos va a quedar como la x cuadrado P sub b menos la esperanza matemática al cuadrado. Y esto es lo que se conoce como fórmula de trabajo de la varianza. Muy parecido a lo que nosotros hemos visto en estadística descriptiva para la varianza de la muestra. Acá pasa algo similar a lo que habíamos dicho anteriormente. Esta varianza, que se puede representar también con la letra sigma cuadrado sobre x, o sub x en realidad, está representando la varianza de la población. Así como el mu de x representaba la media de la población, bueno, sigma x cuadrado estaría representando la varianza de la población, para distinguirla de s de x cuadrado que utilizábamos para la muestra. Si ustedes se dan cuenta, acá está pasando otra cosa. Este término que está acá no es otra cosa, o lo podríamos escribir como ex cuadrado. Y sobre esto vamos a volver, pero simplemente para que tengan en cuenta esta situación. ¿Qué pasa con la expresión para las variables continuas? Fíjense que acá, esto que está acá, lo podremos llegar a escribir de la siguiente manera. Suponga que esto lo podemos escribir como una función g de x, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esto va a ser integral de menos infinito a infinito de una g de x que multiplica una f de x diferencial de x. Si recordamos que la esperanza matemática de x es igual a la integral entre menos infinito e infinito de x f de x diferencial de x, la diferencia entre estas dos expresiones únicamente está en la función que está multiplicando a la función de densidad. En este caso está multiplicando una función igual a x y en este caso una función g de x. Quiere decir que la varianza de x se puede escribir como una esperanza matemática de g de x. Es exactamente lo mismo, o para ser bien exacto, reemplazamos lo que dijimos que valía g de x, que era x menos la esperanza matemática de x, todo esto al cuadrado. Y esta expresión nos va a resultar de utilidad más adelante. Simplemente es para tenerlo en cuenta, porque nos puede resultar
nos va a resultar muy útil más adelante. Para cerrar la presentación de la varianza, también habíamos visto que si bien la varianza es la que tiene la ecuación definida, y dijimos que esto es sigma x cuadrado, es muy útil utilizar el desvío estándar, y acá pasa lo mismo que en estadística descriptiva, y esto directamente es la raíz cuadrada de nuestra varianza, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que habíamos visto en estadística descriptiva, y es más, podemos armar un coeficiente de variación haciendo el cociente entre ese desvío estándar y nuestra media poblacional. O sea, cosas que son aplicables también a la población. También en el caso de los parámetros de media poblacional y varianza tenemos propiedades. La primera propiedad que vamos a ver de la esperanza matemática dice que si nuestra variable aleatoria se encuentra contenida en un intervalo AB, entonces también la esperanza matemática se va a encontrar contenida en ese intervalo AB. Para demostrar esto, vamos a desglosar el problema en dos partes. Primero vamos a calcular la esperanza matemática o cómo se comportaría la esperanza matemática teniendo el extremo A y después para el extremo B. Entonces, vamos a partir de suponer que si tenemos para todo valor W que pertenece a nuestro espacio muestral omega, sabemos que nuestra variable aleatoria aplicada a cada uno de esos valores que se encuentran contenidos en el espacio muestral omega varía entre A y B. La esperanza matemática, dijimos, vamos a suponer acá que estamos trabajando con una discreta, pero puede ser exactamente lo mismo demostrado para el caso continuo. Entonces tenemos la esperanza matemática de xy por p sub i. Esta esperanza matemática así definida va a ser siempre mayor o igual si tomamos la misma expresión, pero en lugar de colocar x sub i, colocamos el valor de a. Es decir, el reemplazo que estamos haciendo acá es tomar x sub i y reemplazarlo por el valor mínimo que puede tener la variable aleatoria en ese intervalo. Entonces, es lógico que si estamos reemplazando todos los valores de x sub i por su valor mínimo, esta sumatoria va a ser mayor o igual a esta sumatoria, esta otra sumatoria de a por p sub i. Si seguimos desarrollando esto, podemos sacar a fuera de la sumatoria. Esto vemos que no es otra cosa que la condición de cierre, o sea que esto es igual a a. Entonces tenemos que la esperanza matemática va a ser mayor o igual a a. Y es la primera parte de lo que queremos demostrar. Se pueden dar cuenta que la segunda parte es exactamente igual. Nuevamente, esperanza matemática, sabemos que es igual a la sumatoria de las variables multiplicadas por sus probabilidades. Y nuevamente, si a esta esperanza la reemplazamos por b en lugar de x sub i, multiplicado por p sub i, o sea, lo que estamos haciendo nuevamente acá es reemplazar x sub i por b, donde b es el mayor valor que puede tomar x sub i. Nuevamente, esta parte a la izquierda va a ser menor o a lo sumo igual que la parte a la derecha de la desigualdad. Quiere decir nuevamente que si hacemos el mismo trabajo, vamos a tener que b multiplicado por la condición de cierre, nuevamente esto es igual a 1, es igual a b, por lo tanto, entonces acá vamos a tener exactamente algo parecido a lo que dijimos anteriormente, pero menor o igual a b. Si juntamos las dos partes de nuestra demostración, entonces vemos que efectivamente, si esto es válido, si la variable aleatoria toma valores que están contenidos entre a y b, entonces también va a pasar lo mismo con la esperanza matemática de esa variable aleatoria. Vamos a ver entonces dos propiedades más de la esperanza matemática. La segunda propiedad dice que si la variable aleatoria solo puede tomar valores constantes, entonces su esperanza matemática también es igual a ese valor constante. Esto es
un poco lógico, dado que si tenemos una variable aleatoria aplicada sobre los puntos, sobre los posibles resultados del espacio muestral, siempre nos da el mismo valor, siempre nos da el valor constante C. Quiere decir que la probabilidad asociada con esa variable aleatoria va a ser igual a 1. De acá nosotros podemos ver que la esperanza matemática en este caso va a estar dada por el valor C multiplicada por su probabilidad. Solamente aparece un valor, no es necesario hacer una sumatoria, multiplicada por su probabilidad. Sabemos que la probabilidad es igual a 1, entonces esto es igual a C. Entonces, muy fácil de demostrar. Lo pueden ver gráficamente. Lo que estamos haciendo básicamente es una variable que solamente tiene un valor C, donde este valor C es igual a 1. O sea, es una distribución que tiene un solo valor con una única probabilidad. Como tiene que cumplir con la condición de cierre, esa probabilidad tiene que ser igual a 1. La tercera propiedad es la propiedad de linealidad, y por ahí es la más interesante de todas las propiedades que tiene la esperanza matemática. Básicamente acá vamos a hacer lo mismo que hicimos con la varianza. Vamos a suponer que este es una función g de x, es una función lineal g de x. Fíjense que si hacemos eso, vamos a poder escribir la esperanza matemática de g de x es igual a la sumatoria de 1 a n de las g de x sub i por las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores g de x sub i. Lo que vamos a hacer a continuación es directamente reemplazar nuestro valor de g de x sub i por el valor de a x sub i más b, que es lo que sabemos que vale g de x, multiplicado por la probabilidad p sub i. Y acá es simplemente cuestión de hacer un poco de álgebra nuevamente. Fíjense que nos va a quedar a multiplicado por la sumatoria de x sub i por p sub i más b por la sumatoria de las p sub i. Al igual que anteriormente, esto es el valor esperado y esta es la condición de cierre. Por lo cual, entonces, tenemos que la esperanza matemática de a por x más b es igual a a por la esperanza matemática de x más b. Es decir, que estamos aplicando el valor esperado sobre toda esta expresión lineal y obtenemos una expresión similar, pero ahora reemplazando x por el valor de la esperanza matemática de x. Vamos a ver ahora entonces dos propiedades de la varianza. La primera dice que si queremos calcular la probabilidad sobre una función lineal, en este caso a por x más b, es igual a al cuadrado por la varianza. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, reemplazamos esta función lineal por una función g de x, de tal manera que podemos escribir la varianza de g de x es igual a lo que habíamos visto anteriormente, la esperanza matemática de g de x menos la esperanza matemática nuevamente de g de x, y todo esto elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar entonces ahora el equivalente a g de x, que es a por x más b, menos la esperanza matemática de g de x, que vimos que era anteriormente a por la esperanza matemática de x, más b, pero como estamos con un signo adelante negativo, ponemos menos b al cuadrado. Acá ya nos podemos dar cuenta que b se anula. Y finalmente vamos a tener la esperanza matemática. Tenemos a por x menos a por el valor esperado al cuadrado. Quiere decir que a lo puedo sacar como factor común, y si lo quiero sacar del paréntesis lo tengo que sacar como a al cuadrado x menos
el valor esperado de x al cuadrado. Fíjense que al cuadrado es una constante, ya que esto lo puedo sacar del operador y me va a quedar x menos la esperanza matemática de x al cuadrado. Nuevamente, lo que tenemos acá no es otra cosa que la definición de la varianza de x. Quiere decir que todo esto es igual a al cuadrado por la varianza de x. Y esta es la verificación de la primera propiedad. La segunda propiedad dice que varianza de x la podemos escribir como esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza matemática. Nuevamente, partimos de lo que nosotros conocemos, varianza de x es igual a la esperanza matemática de x menos la esperanza matemática todo al cuadrado. Si desarrollamos ese binomio, vamos a ver que tenemos la esperanza matemática de x cuadrado menos 2 veces x por x, o sea la esperanza, más la esperanza al cuadrado. De acá vemos que si aplicamos la propiedad de linealidad de la esperanza matemática, es decir, el operador aplicado a cada uno de los términos que se encuentran entre corchetes, vamos a ver que esta expresión nos va a quedar directamente la esperanza matemática de x cuadrado menos 2 veces la esperanza matemática de x, pero como el operador también está aplicado sobre este término, va a también transformarse en la esperanza matemática de x más la esperanza matemática de x todo al cuadrado. De acá es fácil darse cuenta que estos términos, tenemos un término que tenemos 2 veces la esperanza matemática de x todo al cuadrado negativo, mientras que acá tenemos un término positivo, lo cual finalmente esto nos va a dejar con esperanza matemática de x cuadrado menos la esperanza matemática de x todo al cuadrado, con lo cual tenemos la demostración de la segunda propiedad de la varianza. Para finalizar, les dejo nuevamente una serie de ejercicios donde tienen que aplicar todos los conceptos que vimos anteriormente.